Buenas tardes ya. Sí, no, buenos días todavía. Con todos, con todas y todos, Gabriela, Verónica, señor vicecanciller, señor alcalde, señor prefecto, señores asambleístas, amigas, amigos todos, miembros de la comunidad académica de esta universidad, trabajadores de esta universidad y sobre todo estudiantes de esta universidad, de esta ciudad, de esta provincia. Ustedes, los estudiantes, deben estar convencidos de que son el motor de la transformación de la educación superior de este país. No lo podemos hacer sin ustedes. Ustedes son aquella masa crítica, este talento humano que va a transformar nuestro país a futuro, que va a permitir realizar este sueño que señalaba Verónica en su discurso, cambiar nuestra matriz productiva, dejar de ser meros productores y exportadores de materia prima, primario exportadores se llama eso, y secundario importadores como consecuencia de nuestra dependencia, y empezar a generar nuestro propio conocimiento, es decir, ser soberanos económicamente, además de políticamente. Alcanzar nuestra segunda independencia depende de ustedes, depende de los estudiantes, insisto, motor de esta gran transformación. Una transformación que hemos iniciado, creo que lo hicimos con pie derecho, lo hemos hecho como pocos países de América Latina se han atrevido a hacerlo, pocos países en la historia del mundo se han atrevido a tocar la universidad, ¿no? La universidad era un espacio de mucho poder político, en Ecuador también, y cuando llegamos en el 2007, y bueno, se dio el proceso constituyente, que fue muy importante para la transformación de nuestro sistema universitario en el 2007 y 2008, llegamos también, los asambleístas constituyentes allí presentes, llegaron a la conclusión de que nuestra universidad ecuatoriana padecía de muchos problemas. Siempre hay excepciones, siempre hay universidades de calidad, siempre hay grandes profesores que nos han inspirado a todos, pero como sistema universitario no era el sistema que nos iba a acompañar en la ruta hacia el desarrollo, no era la universidad que nos iba a permitir cambiar nuestra matriz productiva, no era aquella universidad que soñábamos para alcanzar el buen vivir. Y todos los indicadores internacionales confirmaban eso. Es importante recordarlo. Muchos de ustedes, algunos de los más jóvenes, en el año 2007 y 2008 eran aún más jóvenes, no estaban en la universidad, no conocían esa realidad, pero realmente estábamos a la cola de todos los indicadores regionales, ¿no? La Universidad Ecuatoriana no se comparaba ni siquiera favorablemente con sus vecinos, nuestros vecinos latinoamericanos, ni hablar a nivel mundial. Insisto, siempre con honrosas excepciones, siempre con instituciones e individuos que han permitido realizar ciertos avances. Pero una gran cantidad de universidades, sobre todo muchas universidades de reciente creación, en aquel gran boom, aquella gran fiebre de creación de universidades en la década del 90, en donde era más fácil abrir una universidad en cualquier casa esquinera que abrirse una licorería, porque era más fácil abrirse una universidad que abrirse una licorería, y que incurrieron que le hicieron tanto daño al país, que incurrieron en tanta estafa académica. Nosotros hemos hablado de estafa académica, y ustedes saben, no solamente se estafa el derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad. Ustedes, los estudiantes, tienen ese derecho fundamental, que es recibir una educación de calidad, sino que también atenta contra los derechos de la propia sociedad, que recibe a los estudiantes graduados, estos profesionales graduados en su seno, y que, bueno, en el caso del profesional que ejerce su profesión mal, del mal médico, por ejemplo, que atiende mal a su paciente, atenta claramente a los derechos de esa sociedad. Por eso es que sea administrada de forma privada o sea administrada de forma pública, la educación es un bien público, es un bien que afecta a toda la sociedad y por ende tenemos la gran responsabilidad, todos nosotros, de precautelar de que esa educación sea una educación de calidad. Pero estos cambios no se hacen sin voluntad política, insisto. Ustedes saben, el poder que estaba enquistado en muchas universidades del país, no en todas, en muchas universidades del país, algunas privadas con fines de lucro, otras públicas que se manejaban con una lógica mucho más politizada, clientelar, ¿no? A veces con aquella lamentable figura que estamos dejando atrás del rector caudillo, porque era casi siempre caudillo, había casi una ausencia absoluta de autoridades académicas mujeres, ¿no?
una universidad por ende muy patriarcal, una universidad que se manejaba mucho desde el interés político. Hemos hablado nosotros en términos muy duros, la universidad hacienda, la universidad que se aísla de lo público, que se aísla de la sociedad y de las necesidades de desarrollo de la sociedad. Y una malentendida autonomía. Nosotros creemos que la autonomía es sagrada. Yo vengo de la universidad y sabemos que la autonomía a lo largo de la historia de América Latina ha sido mancillada. Muchas veces incluso han entrado diferentes poderes, y en algunos casos poderes autoritarios, a ordenar qué tipo de doctrina, qué tipo de ideología es permitida o no permitida en la universidad, y eso claramente es inaceptable. La universidad debe ser absolutamente autónoma, tiene que haber absoluta libertad de cátedra, tiene que haber autonomía de gestión, etcétera, pero no se debe confundir la autonomía con estar a espaldas de las grandes necesidades del desarrollo nacional, negarse en tener algún tipo de rendición de cuentas, negarse a la veeduría y auditoría de mecanismos de control, de regulación, de evaluación, ¿no? La autonomía no debe ser una autonomía entendida en términos neoliberales, en términos fundamentalistas, en términos de la negación del contrato social, de la negación de la universidad como un pilar fundamental del pacto social del país, del pacto productivo del país. Entonces encontramos realmente ese marasmo en las universidades, reducto en algunos casos del caudillismo más puro, ¿no? Y más decimonónico, y hemos venido trabajando estos años para cambiar esta realidad. Y hemos articulado nuestra gestión alrededor de 3 grandes ejes. Eso es muy importante. Mejorar la educación en sí, por sí mismo, no es suficiente. Necesitamos transformar la educación como un medio para transformar la sociedad. Es muy importante esto. Y en eso hemos sido absolutamente responsables. Muchos gobiernos no invierten en educación, porque invertir en educación no tiene un retorno político inmediato. Bueno, si uno le pinta un poco la escuela, le arregla la cancha, bueno, de pronto la comunidad se va a poner feliz y eso significa unos cuantos votos. Pero realmente apostarle de forma estructural a la educación no suele ser la apuesta de los gobiernos demagógicos. ¿Por qué? Porque sabemos que una inversión en educación significa un retorno probablemente a 10, a 15, a 20, a 30 años, un retorno para la siguiente generación, es apostarle al futuro, pero no al futuro después de 4 años cuando me toca reelegirme, sino el futuro del desarrollo del país. Por eso son pocos los gobiernos que prefieren invertir en educación que invertir en cosas mucho más visibles y con un retorno inmediato. Y en eso sí, creo que tenemos mucho que contar y que enorgullecernos. Somos el país de América Latina que más recursos le dedica a la educación superior. Eso no es un dato menor. Le dedicamos el 2,13% del PIB, el 2,13% del PIB, del Producto Interno Bruto, a la educación superior, cuando el promedio de América Latina es del 0,8%. O sea, estamos muy por encima del promedio de América Latina. De hecho, hemos hecho un barrido a nivel mundial y no hemos encontrado país que, hemos encontrado un solo país, mejor dicho, que aparentemente, pero estamos viendo si es que las metodologías empatan, le dedica más recursos, de acuerdo a su Producto Interno Bruto de educación superior, y parece que Dinamarca le estaría dedicando 2,5%. Pero el promedio de los países de la OECD, los países ricos, ¿no?, en la Unión Europea, Estados Unidos, los países miembros de la OECD, es del 1,7% del PIB. Entonces Ecuador realmente le está apostando mucho a, evidentemente esos recursos, en la mayoría de los casos van a las universidades públicas, la responsabilidad del Estado es el financiamiento de las universidades públicas, pero eso devela esta voluntad política de hacer de la universidad un pilar del desarrollo. Y lo mismo con la educación inicial, que no existía antes, de 3 a 5 años, la educación básica, la educación de bachillerato, y empezando en el 2015, ustedes lo van a ver, y lo van a ver aquí en Loja, este gran empuje para la educación técnica y tecnológica, esa educación post-bachillerato, técnica y tecnológica, que es tan fundamental si queremos industrializarnos. No hay proceso de industrialización en el mundo sin esta educación técnica. No necesitamos solo ingenieros, necesitamos técnicos y una masa crítica importante de técnicos para poder cambiar nuestra matriz productiva.
Entonces, esto es muy importante y no es ninguna coincidencia de que el Ministerio de Educación hoy sea la cartera de Estado con mayor presupuesto. Aquí no estoy hablando ya de educación superior, sino solamente de educación general. El Ministerio de Educación abarca el 12% del presupuesto general del Estado, gasto corriente, gasto de inversión. Eso significa que el Ministerio de Educación es el ministerio con mayor cantidad de recursos en todo el Estado, y esto también demuestra la gran voluntad política que tenemos de hacer de la educación el motor de la transformación de nuestro país. No es un dato menor. Habría que ver exactamente antes de la Revolución Ciudadana en qué puesto estaba el Ministerio de Educación, pero me atrevo a pensar que bastante abajo. Les decía, antes de este paréntesis, que nuestra transformación tiene 3 grandes ejes de acción. Primero, democracia. Democratización del acceso y democratización de las prácticas universitarias. Esto es muy importante. La Constitución fue el gran hito que permite esa democratización con la declaración de la gratuidad de la educación pública. Ustedes saben, y si no lo saben, lo deben saber, es muy importante, que antes de la Constitución de Montecristi, la educación pública, de las universidades públicas, cobraban, ¿no? Hoy no cobran, y cuando han cobrado y se han denunciado y se ha dado el proceso adecuado, ustedes saben que hay consecuencias muy severas y muy graves. En este momento la Universidad Estatal de Guayaquil, entre otras, ¿no? La Universidad Vargas Torres, también en Esmeraldas, están siendo intervenidas por el Estado. Entró el Estado a intervenirlas porque estaban cobrando indebidamente, es decir, violando la Constitución. Entonces no es una letra muerta, es muy importante. De hecho, cuando hay denuncias de cobros indebidos en las universidades públicas, nosotros les pedimos que nos informen, ojalá con la documentación adecuada, para tomar cartas en el asunto. Esto ha significado una gran democratización del acceso, esto más un sistema de ingreso a las universidades, el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, como existe en todos los países del mundo. Lo que pasa es que aquí no había, era la fila para entrar a la universidad, y hasta donde me dio los cupos, ahí no, cerramos la ventanilla, ya no pueden entrar más. Incluso algunas universidades tenían una lotería para entrar a la Universidad Estatal de Guayaquil. Es prohibido olvidar, como dice el presidente, una lotería, con guachitos de lotería, para entrar en la universidad pública, la mayor del país, la Universidad Estatal de Guayaquil. Entonces, la Constitución, con la gratuidad del acceso, y un sistema de admisión ha significado la democratización del acceso. Eso no es un tema menor. Hemos pasado del 6% de jóvenes indígenas que acceden a la educación superior a un 18%, 3 veces más. 3 veces más en apenas, ¿cuánto es desde la Constitución? 2008, de octubre, 6 años. En apenas 6 años, 3 veces más de la matrícula indígena, 3 veces más también de la matrícula afroecuatoriana, ¿no? Jóvenes de entre 18 y 24 años, es el indicador que se maneja internacionalmente, que ingresan a la universidad, y el incremento de los quintiles 1 y 2, es decir, los más pobres de la población, el quintil 1 es el 20% más pobre de la población, es aún mayor que si es que lo miramos de acuerdo a criterios de pueblos y nacionalidades. Es decir, si miramos por estrato social, el incremento es aún mayor. Entonces, democratización del acceso, y tenemos que seguir empujando para ahora sí que nuestra matrícula crezca, y crezca con calidad, de eso voy a hablar ahora, para que cada vez más jóvenes puedan ir a la universidad. Pero obviamente, si es que lo miramos en cuanto a la democratización del acceso, es decir, que no sean siempre los hijos de las clases pudientes de Quito, Cuenca y Guayaquil que acceden a la universidad pública, sino que sea realmente meritocrático y que pueda ingresar cualquier joven con talento, con inteligencia, con futuro, con potencial, y sin tener barreras socioeconómicas para el acceso. Entonces hemos avanzado muchísimo y nos comprometemos a seguir avanzando. Y la democratización de las prácticas, ¿no? Dentro de las universidades, que tiene mucho que ver con el patriarcalismo, con el caudillismo en las universidades siguen siendo todavía muy patriarcales. Estamos avanzando, pero recuerdo que en promedio hemos hecho un estudio, en las aulas de clase, en las aulas de ustedes, a las mujeres les tiende a ir un poco mejor que a los hombres. No es una brecha muy grande, pero sí hay mejores resultados de las mujeres, por ahí un 7-8% de diferencia en cuanto a una línea promedio. Pero ya cuando vamos al siguiente eslabón académico, es decir, los profesores,
El 70% de los profesores en el Ecuador son hombres, el 30% son mujeres. Entonces eso no tiene sentido. Si es que a las mujeres les va mejor académicamente, eso debería traducirse en mayores profesoras mujeres. Y cuando vamos al siguiente eslabón, autoridades académicas, directores, decanos, decanas, rectores, vicerrectores, miembros del consejo académico, bueno, ha mejorado. Tenemos hoy en día en Ecuador 6 rectoras mujeres, pero de 60 universidades. ¿Ya? Y había una. ¿No? Entonces, todo eso también tiene mucho que ver con nuestra agenda de democratización, no solamente del acceso, sino de las prácticas universitarias, que la universidad no sea un lugar de jerarquías, sino que sea un lugar de emancipación ciudadana y de los estudiantes y académicos que son miembros de estas comunidades académicas. El segundo pilar de la transformación de la educación superior es la calidad. Y esto es muy importante. A veces desde la izquierda tenemos miedo de la palabra calidad, excelencia, lo asociamos con un léxico de la derecha, de las acreditaciones, de los ISOs, del lenguaje fordista, productivista. No, la calidad también puede ser la calidad del buen vivir. La calidad es un significador vacío al que le tenemos que dotar de contenidos, contenido nuestro. Si es contenido socialista, pues así sea, pero no tenemos que temerle a la calidad, porque podemos democratizar todo lo que queremos del acceso. Si no tenemos calidad en la educación superior en nuestras universidades, no estamos realmente democratizando nada, estamos siendo demagógicos. Un servicio público, cualquiera que sea, registro civil, educación, salud, si no es de calidad, va a significar la segmentación, un servicio para los ricos, otro servicio para los pobres. Se vuelve demagógico, se vuelve un saludo a la bandera. Entonces, nuestras universidades tienen que tener calidad. Además, no vamos a cambiar nuestra matriz productiva si es que nuestra educación no tiene calidad, si es que no tenemos científicos de calidad, si es que no tenemos profesionales de calidad, si es que no tenemos esta generación de conocimiento que solamente puede salir de universidades de calidad, que signifique que nos estamos insertando en el planeta, en el sistema mundo, de forma inteligente, con conocimiento, con patentes, con ciencia, con tecnología, sustituyendo también la importación de conocimiento. Porque ¿qué hemos hecho hasta ahora en nuestras universidades? Hemos apenas transferido conocimiento. A veces lo hemos hecho bien, pero hemos transferido conocimiento. Es decir, conocimiento producido en otras latitudes que se transfiere a nuestros estudiantes. A veces aprendemos bien, a veces se transfiere de forma adecuada, pero no hemos generado nuestro propio conocimiento. Por eso el énfasis en los posgrados, por eso el énfasis en los doctorados, en los PhDs, no es un fetichismo, sino que el PhD fue diseñado, probablemente ni siquiera en Europa, sino en China, fue diseñado para aprender durante 5 años a generar conocimiento, a investigar, a conocer metodologías cualitativas y cuantitativas de investigación. Y uno de los problemas es que hemos tenido la mitad de nuestra planta docente en Ecuador con tercer nivel, y licenciados. Yo no tengo nada en contra del tercer nivel, me parece totalmente adecuado para ejercer la profesión. Pero si es que nos vamos a quedar en la academia, si es que nos vamos a profesionalizar como académicos, no como profesores que damos la clasecita el jueves por la mañana, el viernes por la mañana para tener un poco de prestigio y para seguir teniendo un vínculo con la universidad, sino como profesores que decidimos ser académicos como opción de vida, como opción profesional, como pasa en muchas partes del mundo, ¿no? Por eso es que nuestra Ley Orgánica de Educación Superior establece que el 60% de los profesores de las universidades deben ser a tiempo completo, ¿no? Para que ese profesor pueda bajar a las 11 de la mañana, conocer a otro profesor, tomarse un cafecito, preguntarle qué estás leyendo, qué estás escribiendo. Ah, mira, estás investigando eso, yo también. ¿Por qué no hacemos un seminario? ¿Por qué no hacemos un paper juntos? ¿Por qué no hacemos un libro? En fin, esto es generar conocimiento. Pero si cada profesor factura por horas, llega y se va, no conoce a sus estudiantes, ni puede atender ninguna de las inquietudes de los estudiantes, ni conoce a sus colegas, entonces no se crea comunidad académica, no se crea esta universidad generadora de conocimiento que está dedicada a la investigación y al pensamiento científico. Entonces, estamos insistiendo en estas cosas no por capricho, no por imposición de criterios eurocéntricos, que cuando nos conviene son criterios eurocéntricos, cuando no es, cuando a la hora de tomar cerveza, de ver fútbol o de tomar antibióticos, no nos preocupa el imperialismo eurocéntrico. Entonces, ahí también tenemos
doble moral. Pero cuando hablamos de PhD, sabes, uy, esto es una imposición desde afuera, cuando no es más imposición de afuera que muchas otras cosas que tenemos que saber usar con inteligencia y adaptarlas a nuestras realidades. El tercer pilar, con eso termino, de nuestra gran reforma, transformación de educación superior, tiene que ver con el tema de la pertinencia. Esto es muy importante. En la década del 90, con el neoliberalismo, algunas carreras se hicieron de moda. Yo no tengo nada en contra de esas carreras. Bueno, una siempre estuvo de moda, que es la carrera Derecho, abogado, ser abogado de la República. En lo personal me encanta el derecho, está muy vinculado a las ciencias sociales, de la ciencia política, es lo que me gusta a mí. Pero eso es un criterio personal. Como sociedad tenemos demasiados abogados. Tenemos muchos abogados, tiene mucho que ver con el estatus, con la modernidad, con muchas cosas en las que no voy a entrar, pero que a mí me apasionan como historiador. Seguimos con esta tradición. Pero además en los 90s, 80s y 90s, se sumó una nueva tentación, una nueva moda, las carreras vinculadas al ámbito de lo comercial. Las ingenierías comerciales, la administración de empresa, el marketing, la mercadotecnia. Tampoco tengo nada en contra de estas carreras, me parecen muy importante y debemos tener, pero en las universidades privadas del país el 60% de la oferta académica era entre derecho y esas carreras comerciales. Y esas carreras de la intermediación, ¿no? Que no es una coincidencia que eran de moda, que estaban de moda durante el neoliberalismo, si el neoliberalismo es el culto a la intermediación, a la economía virtual y no a la economía real, no las podemos tener si es que no tenemos carreras de la producción. Cambio de la matriz productiva implica producir mejor, con valor agregado, como decía Verónica, y de forma diferente, nuevas cosas. Pero las ingenierías se cayeron, o más bien todo empezó a ser ingeniería, incluso cosas que no deberían llamarse ingenierías, ¿no? Ingeniería en cosmetología, con especialización en no sé qué tipo de maquillaje, no sé qué, y eso vendía, pues, ¿no? Eso no es ingeniería. Pero como no estaba regulado, yo le pongo ingeniero, porque ingeniero, ingeniera suena mejor que licenciado, licenciada. Mucho daño hizo el neoliberalismo, la desregulación de absolutamente toda nuestra educación. No debemos olvidarlo. Entonces, la pertinencia es fundamental. Necesitamos, sí, abogados, administradores de empresas, pero no el 60% de la oferta. Necesitamos ingenieros, electricistas, soldadores. Por eso es que ahora el Estado está dando fuertes incentivos a las carreras en el sistema público que necesitamos. Estamos becando, ustedes saben, tenemos el mayor programa de becas de la historia de América Latina, 10.000 estudiantes en este momento becados por la Revolución Ciudadana para seguir posgrados en el exterior, principalmente maestrías y doctorados, y así asegurar el recambio generacional que no siempre aseguró la universidad, algunas sí, otras no. ¿No? La universidad pública en Ecuador tiene un promedio de edad de 57 años, eso es 10 años más que la universidad norteamericana, por ejemplo. Entonces necesitamos el recambio generacional y esos becarios van en las carreras que necesita el país, no en administración de empresas. Vamos a invertir en el 2015 en institutos técnicos y tecnológicos, muy importante. Esto también es educación de pertinencia. Necesitamos soldadores, electricistas, gente que trabaje también para dar valor agregado en el sector agropecuario, ¿no? Y estamos construyendo estas 4 nuevas universidades, Yachay, Universidad Científica, ¿no? Esta verdadera ciudad del conocimiento, uno de los proyectos más emblemáticos del gobierno de la Revolución Ciudadana, si no es el proyecto más emblemático, ICIAM, para por fin aprovechar nuestra mayor ventaja comparativa, que no le hemos aprovechado y le están aprovechando otros, nuestra biodiversidad, nuestro patrimonio biogenético, lo están aprovechando otros, incluso a veces a través de prácticas dudosas, incluyendo la biopiratería. ICIAM es soberanía en la Amazonía, es aprovechar este gran patrimonio y a producir, generar ciencia, tecnología, como, insisto, lo están haciendo otros y no lo estamos haciendo los propios ecuatorianos. La Universidad Nacional de Educación, que es un clamor realmente a intervenir en la formación docente, porque sabemos que si no intervenimos abajo no vamos a tener los círculos virtuosos que necesitamos para la formación de talento humano en el Ecuador, y la Universidad de las Artes, que bueno, sin arte, sin cultura, ustedes los lojanos lo saben mejor que nadie, no hay buen vivir, no hay pensamiento crítico, no hay ciudadanía culta y además, sin olvidar las industrias culturales que pueden jugar un rol económico muy importante, como en Estados Unidos, donde el 12% del PIB son industrias culturales, ¿no? Hollywood y la industria discográfica también. Entonces,
estas son las 4 nuevas universidades que también responden a este tercer criterio, la pertinencia de la educación. Sin mermar la autonomía, cualquier universidad puede ofertar, de acuerdo a su autonomía, lo que le parece conveniente. Cualquier universidad puede ofertar cualquier carreras que le parecen convenientes y los estudiantes, los jóvenes deben escoger las carreras que ellos quieran estudiar, por supuesto, siempre que les dé, de acuerdo al examen, como en cualquier parte del mundo, los puntajes para poder ingresar a la universidad. Pero es deber del Estado, es deber del Gobierno de la Revolución Ciudadana dar incentivos para que podamos juntos con las universidades, con los jóvenes, dar aquel gran salto que queremos dar hacia una nueva matriz productiva y hacia el buen vivir.